buen día. Mi nombre es Víctor Hugo Ramírez, soy estilista profesional hace bastantes años. En el día de hoy venimos a brindarles una experiencia y una explicación muy breve, pero con toda la información necesaria en el tema que a ustedes les interesa, que es el tema de la cosmetología ornamental o como comúnmente se llama, peluquería. Vamos a comenzar con una de las partes más importantes en nuestro oficio, que es el tema de bioseguridad. En este momento, en esta actualidad que estamos sufriendo de todo este tema de la pandemia, debemos hacer mucho énfasis en esta parte de bioseguridad para poder brindar bienestar tanto como a nuestros clientes, como para nosotros mismos, como para nuestras familias. Continuemos. Bioseguridad. Vamos a dar una breve definición. Es un conjunto de normas y protocolos que se implementan para evitar el riesgo a la salud por exposición a agentes biológicos, o sea, por la exposición a los fluidos, en nuestro caso corporales. Los fluidos corporales que son más prioritarios para nuestro trabajo es la sangre y la saliva. Tengamos en cuenta que hay muchos más fluidos corporales, más o menos 18, ¿sí? Pero estos son los que más nos competen. Adicional a este puede ser el moco, que sería el otro fluido que en algunos momentos, ¿sí?, nos compete a nosotros. Los elementos de protección personal. Los elementos de protección personal son muy importantes. Uno de los primeros es el uniforme, que debe ser un uniforme antifluido, totalmente, sin bolsillos. El segundo, que va muy ligado a todo lo que es el uniforme, son los zapatos. Los zapatos deben ser unos zapatos que no deben tener cordones y, si es posible, lisos, para evitar que en él guardemos bacterias, virus, y es más, el mismo cabello cuando se corta, que no quede ahí incrustado. Tengamos en cuenta que el cabello es un elemento extremadamente volátil y de mucho riesgo. El gorro protector antifluido, que es el que me ven puesto en este momento a mí, es un gorro para proteger la caída de cabello o de partículas de uno hacia el cliente, y pues que asimismo guardar, ¿sí?, en nuestra cabeza pues agentes que nos puedan afectar a futuro. Tapabocas es uno de los más importantes, ¿sí?, el cual nos evita que salga nuestra saliva hacia el cliente, ¿sí?, y él también nos evita que comencemos a comer o absorber cabellos, ¿sí?, los cuales pueden ir directamente a nuestros pulmones, a nuestro estómago, y eso más adelante nos puede generar complicaciones tanto respiratorias como digestivas. Las gafas. Las gafas es un elemento que por lo general no lo vemos utilizar en ninguna peluquería, que es un elemento que se debería utilizar debido a lo que ya les he comentado, que es el cabello, que es muy volátil. Él puede caer en nuestros ojos y puede afectar nuestra córnea, nuestra visión, y pues sí, nos puede generar una enfermedad bien complicada. Por eso es un tema muy importante el tema de las gafas, a pesar de que no lo veamos utilizar con mucha frecuencia. Guantes esterilizados. ¿Sí? Estos guantes por lo general se manejan cuando se está trabajando un pedicure, un manicure, tinturas,
y si es posible en algunos cepillados, cuando se cepilla con químico, como es el caso de una queratina. Los guantes, cuando estamos cortando, por lo general no se utilizan. La norma nos dice que se deben utilizar los guantes para cortar o para cualquier servicio que se vaya a brindar en nuestro salón, pero cuando cortamos es muy incómodo y es muy difícil hacerlo con guantes. Entonces este es un tema que no lo exige mucho la ley y pues en realidad no se maneja. Por lo que les vengo comentando, es bien incómodo y bien complicado hacer un corte teniendo unos guantes puestos. Buenos días, mi nombre es Andrea Torres, soy estilista y manicurista hace 9 años. Hoy vengo a explicarles un poco sobre la asepsia, antisepsia y esterilización de herramienta y superficies, que son cosas que tenemos que tener en cuenta y son muy importantes antes de realizar cualquier procedimiento. Entonces, primero que todo, ¿qué es la asepsia y la antisepsia? Es el proceso mediante el cual eliminamos los gérmenes de cualquier superficie o de cualquier herramienta u objeto. Tenemos varias técnicas de asepsia entre las cuales están la técnica de inmersión, que es sumergir la herramienta en ciertos líquidos, que ahorita les voy a decir cuáles son. La aspersión, que es la que se hace por medio de atomizadores, también con diferentes químicos. La de calor y luz ultravioleta, que lo manejamos con autoclave o con unos aparatos para esterilizar, que son algo así parecido a un horno. Y el lavado manual, que eso lo hacemos con agua y jabón. Entonces los pasos en orden son: primero hay que lavar con agua y jabón toda la herramienta, luego secamos la herramienta o la superficie con un trapo seco y que esté totalmente limpio y estéril. Luego sumergimos la herramienta en una solución de 90% agua y 10% hipoclorito de sodio, que es el mismo cloro. Después de esto enjuagamos y secamos la herramienta. Y luego si vamos a la parte de esterilización, que la podemos hacer de diferentes formas. La de inmersión, que se puede sumergir la herramienta en amonio cuaternario o en glutaraaldehído por 15 minutos. Después de esos 15 minutos sacamos la herramienta y podemos terminar la esterilización por medio de la aspersión, que se puede con amonio cuaternario o con un líquido que se llama Epside, que lo conseguimos en las distribuidoras. Y ya por último se le puede hacer la esterilización con luz y con luz ultravioleta y calor por 15 minutos, que eso es según ya pues las herramientas que tengamos a la mano. No todos tenemos la facilidad de comprar un autoclave, entonces en ese caso se puede hacer solamente con estas dos técnicas, que son la de inmersión y aspersión. Vamos a continuar con la herramienta más importante para realizar los servicios en nuestra peluquería. Continuemos con la parte de corte. La herramienta más básica para corte, en primer lugar, son las peinillas. Entre las peinillas encontramos varios tipos de peinillas. La primera que encontramos aquí en el dibujo es una peinilla con cabo. Es una peinilla que se utiliza para desenredar, en algunos casos se utiliza para separar, que son las peinillas que el cabo es en punta o metálicos. La siguiente peinilla es una peinilla de corte, también la vamos a encontrar en varios tamaños. Y en los tamaños también encontramos el distanciamiento entre dientes. Esta peinilla se caracteriza porque no tiene cabo en ninguna de sus extremos. La tercera peinilla es una peinilla que quería mostrarles, que es una peinilla que se utiliza para sacar mechas en el tema de color. En esta no vamos a profundizar mucho porque no alcanzamos a ver en este momento el tema de colorimetría. Siguiente, las tijeras. Las tijeras, hay varios tipos de tijeras. En primer lugar encontramos las tijeras lisas o tijeras de precisión,
las cuales tienen sus dos hojas lisas, que es la que comúnmente llamamos como tijera lisa, valga la redundancia, y la otra es una tijera de precisión, que es una tijera que tiene una hoja lisa y la otra es una hoja microdentada, como si fuera una cegueta. Estas tijeras que vemos acá son las tijeras que se llaman tijeras de entresacar. Tienen una hoja lisa y la otra en forma de peine, de peinilla. Se utilizan para borrar líneas en los cortes de hombre, sobre todo. Otra de las herramientas que necesitamos para el corte es la capa, que pues muy bien ya sabemos cómo se utiliza. La talquera o sacudidor, que es para retirar el exceso de cabello que queda en el cliente. Las máquinas, que son, como sabemos, máquina para corte y patillera. Y el atomizador, con el cual humedecemos el cabello y así facilitar en ocasiones nuestro corte o para color. O bueno, el atomizador lo utilizamos con mucha frecuencia y para varias cosas en la peluquería. Que vamos a utilizar para manicure. Tenemos el corta uñas, las limas, los palitos de naranjo pusher, que son para correr la cutícula, corta cutículas, piedra pómez, bloque pulidor, una pala para pedicure, que es la que utilizamos para sacar las callosidades de los talones y de la parte de debajo del pie. Entre los líquidos y los químicos que utilizamos están el removedor de esmalte, el removedor de cutícula, el exfoliante, el aceite para cutícula, el removedor de callos y el algodón. Eso es lo que utilizamos normalmente en un servicio de manicure y de pedicure, teniendo en cuenta que también tenemos que utilizar las bolsas con las que protegemos los recipientes donde metemos los pies o las manos. Para el proceso de manicure o pedicure tenemos 11 pasos. El del pedicure agregamos un paso que ahorita les voy a ir explicando. Comenzamos retirando el esmalte. En este caso utilizamos el quita esmalte y el algodón. El segundo paso es limar las uñas. Tenemos 4 formas básicas de limar las uñas, que es la forma redonda, forma cuadrada, forma almendrada y la semicuadrada. Eso va a gusto de la clienta, entonces pues tenemos siempre que preguntar de qué forma la prefieren. El tercer punto es aplicar removedor de cutícula y meter las manos en agua. Más o menos por unos 3 o 4 minutos podemos tener las manos en agua tibia. El cuarto paso es correr la cutícula, eso lo hacemos con el pusher o con el palito de naranja. El quinto paso es pasar la piedra pómez alrededor de todos los dedos. Eso nos ayuda a suavizar los cueritos que tengamos en la uña y ya. El sexto paso es cortar los cueritos. Eso lo hacemos con el cortacutícula. El séptimo paso es pulir las uñas con el bloque pulidor. Eso lo que hace es alisar la uña y dejarla sin ningún tipo de residuo. El octavo paso es aplicar el aceite de cutícula. Eso nos sirve para suavizar la cutícula y para que no se levanten los cueritos. El paso número 9 es aplicar exfoliante en todas las manos. Se hace un masaje. Luego hacemos el paso número 10, que es el lavado de manos. Y por último hacemos el maquillaje de las uñas. Eso para el manicure. Para el pedicure, el paso adicional es, después del aceite de cutícula, hacemos un masaje
especie de raspado con la pala de pedicure. Ese es el único paso adicional que hay para el procedimiento de pedicure. A continuación vamos a ver las reglas del corte, y la teoría del corte va a ser una explicación muy breve. En primer lugar, escoger el estilo adecuado, teniendo en cuenta el rostro del cliente y teniendo en cuenta también el deseo del cliente. Cortar menos de lo previsto, esto es importante debido a que es mucho más fácil volver a cortar, hacer varios cortes para llegar al largo ideal, ¿sí? Y no cortar más de la cuenta. Trabajar sobre el cabello limpio, primordial. Hacer una buena asepsia del cabello antes de intervenir con él, por normas de seguridad y seguridad de nosotros mismos. Respetar el deseo del cliente es muy importante, pues nuestro objetivo es que el cliente salga feliz con el servicio que se le está brindando. La manipulación de los implementos. En este paso les voy a mostrar más o menos cómo se debe utilizar las tijeras. Las tijeras las tenemos aquí. Vamos a utilizar el cuarto dedo o el dedo anular, el cual se introduce en el orificio de la tijera, y el dedo pequeño se sostiene acá. Como podemos ver, todas las tijeras de corte van a tener esta puntica porque es para sostener el dedo. Esta es la forma correcta de coger las tijeras, teniendo en cuenta que nuestra muñeca va a tener que siempre estar recta. En ningún momento podemos hacer alguno de estos movimientos porque eso nos va a afectar en el túnel del carpo. La peinilla la vamos a utilizar soltando la tijera, sacando el dedo gordito, ¿sí? Podemos dejar la tijera así o ponerla así para evitar pues lastimar con las puntas de las tijeras al cliente o a nosotros mismos. La peinilla la vamos a coger en la mano derecha con el dedo índice y el dedo gordo de esta manera. Así podemos peinar, ¿sí? Así podemos dividir. Cuando vamos a soltar la peinilla para cortar, la colocamos entre los dos dedos, así como lo vemos acá. Con eso podemos manipular, entre estos dos dedos, con eso podemos manipular las tijeras, ¿sí? Soltamos las tijeras, volvemos a coger la peinilla. Esa es la forma adecuada para utilizar estos dos implementos. A continuación miramos los pasos del corte. El paso del corte es primordialmente humedecer el cabello, primero que todo. Si no se realizó el champú, pero tengamos en cuenta que lo importante es esto, o buscar que el cabello se haga un champú antes, pues entonces en ese caso el cabello ya estaría húmedo. Segundo paso, peinarlo en dirección natural o en dirección de caída natural, como si lo estuviéramos desenredando. Hacemos una división por la mitad para facilitar el corte. El tercer paso, hacer el corte según la guía establecida. Esta guía establecida pues es la decisión que tomamos con nuestro cliente, ¿sí? Respetando la idea, ¿sí? Y teniendo en cuenta cortar menos de lo previsto. Ahí ya hacemos una guía y de acuerdo a esa guía base podemos continuar el corte de ahí en adelante. Buenos días, vamos a iniciar el proceso de pedicure. Previamente tenemos el agüita caliente en una tacita plástica con una bolsita plástica para proteger. Tenemos ya toda nuestra herramienta. Como primera medida empezamos cortando las uñas y limándolas.
Este mismo proceso lo hacemos con ambos pies y antes de meter los pies al agua aplicamos el removedor de cutícula en todos los deditos, encima de las uñas. Y los metemos al agua. Después de esperar de 3 a 4 minutos, sacamos el primer piecito, el otro lo dejamos en el agua. Retiramos el exceso de humedad con la toalla y con el pusher o con el palito de naranjo empezamos a correr la cutícula hacia atrás. Retirando todo el exceso de mugrecito que nos va saliendo. Y limpiamos en la toalla. Limpiamos bien por todos los rinconcitos, por debajo de la uña. Y lo mismo hacemos con todos los deditos. Cuando terminamos de limpiar las uñitas con el pusher y de correr la cutícula, vamos a comenzar con la piedra pómez. Entonces, la piedra pómez la humedecemos con el agüita y la vamos pasando suavemente alrededor de los dedos, por toda la parte de abajo, de los lados y un poquito por encima. Esto nos ayuda a suavizar para quitar bien los cueritos que van saliendo. Y ahora sí comenzamos a quitar los cueritos. Vamos a hacerlo por los laditos de la uña. Solo vamos a quitar lo que no se necesita, lo que está feito. Vamos a hacer en todos los deditos.
teniendo cuidadito de no cortar los deditos, de no cortar la piel, sino solamente lo que va sobrando. You have too much power over me. Oh, baby, you know to give whatever I need. Oh, baby, I will risk everything I have just to be with you one more time, one more time. I did not let the Después de este paso viene a pulir con el bloquecito pulidor. Vamos a pasarlo por encima de la uñita. Ese nos sirve para suavizar y terminar de quitar los cueritos que quedan ahí suelticos. Es solo un poquito, no hay necesidad de hacerle tanto. Y luego aplicamos en cada dedito el aceite de cutícula. Terminado ese pasito, vamos a coger la pala y el removedor de callos. Vamos a aplicar unas goticas sobre la pala seca. Con el dedito las vamos a esparcir por la palita y en el pie seco vamos a comenzar a limar, como si estuviéramos limando el piecito. Eso es para retirar el exceso de piel muerta y todo lo que sean residuos y callosidades del pie. Vamos a hacer sobre todo en la parte del talón o donde veamos que hay callosidades. Procurar pasarla por toda la plantica del pie. Al terminar este proceso, vamos a hacer la exfoliación. Entonces, aplicamos un poquito de exfoliante en la mano y lo aplicamos en el pie. Hacemos un masajito por todas partes.
want you to breathe me. Let me be your air. Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like Nirvana? Hit me harder. I am. How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? Is it like the ocean? Pull me closer. I am. How deep is your love? 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 Open up my eyes and tell me who I am. Let me in on all your secrets. No inhibition, no sin. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like Nirvana? Hit me harder. I am. How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? Is it like the ocean? Pull me closer. I am. How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? Listo. Ya tenemos la limpieza hecha, ahora vamos a maquillar las uñas. Tengo mis separadores de dedos y los voy a poner en el pie. Esto me ayuda a que no se junten los deditos y se puedan secar todas las uñitas y no se vaya a dañar el esmalte. Listo. Comenzamos aplicando la base. Pull me closer. I am. How deep is your love? How deep is your love? Una capita de base en cada uñita. Nos aseguramos que quede toda la uñita bien pintada por los laditos, sin manchar los deditos. How deep is your love? How deep is your love? Listo. Ahora vamos con el color de preferencia, el que escoja la clienta. De este color siempre vienen dos capas. Tenemos cuidado de no manchar el dedo. Desde donde inicia la cutícula.
Listo. Ahora vamos con la segunda capa. Como nos podemos dar cuenta, ya la segunda capa, el color se ve más parejito y se ve bien el color que va a quedar. ¿Qué bote hizo este color? Y por último, el brillo. Y así terminamos nuestro pedicure. Buenos días, vamos a iniciar con el proceso de manicure. Entonces ya hemos retirado previamente el esmalte y vamos a empezar a limar las uñitas. En este caso las uñitas son en forma redondita. Entonces vamos a comenzar a limar. Voices in my head. I'm tripping, I'm trying not to listen. I'm distant. I'm trying not to lose my mind, but it's working the overtime. And I think that it's about time that I read the signs. I hear these voices in my head. I'm tripping, I'm trying not to listen. I'm distant. I'm trying not to lose my mind, but it's working the overtime. And I think that it's Cuando about vamos time that I terminando read de the limar, signs. ponemos el removedor de cutícula en crema sobre todos los deditos. Y metemos la manita en agua tibia. I hear these voices in my head. I hear these voices in my head. I hear these voices in my head. I'm tripping. I'm trying not to listen. I'm distant. I'm trying not to lose my mind, but it's working the overtime. And I think that it's about time that I read the signs. I hear these voices in my head. I'm tripping. I'm trying not to listen. I'm distant. I'm trying not to lose my mind, but it's working the overtime. And I think that Comenzamos con el pusher o con el palito de naranjo y vamos a comenzar corriendo la cutícula.
En cada dedito hacemos lo mismo, con los laditos. Luego de correr la cutícula, vamos a hacer con la piedrita pómez. La vamos a humedecer y vamos a pasar por todos los bordes de los dedos. Después de la piedra pómez, vamos a iniciar con el cortacutícula. Y vamos a empezar a quitar los cueritos de los lados y de la parte de arriba. Con cuidadito de no ir a cortar más de lo debido, de no hacer sangrar los deditos. Solo lo que vemos que va sobrando. Como pueden observar, ahí en el cortacutículas nos quedan todos los cueritos que vamos cortando y vamos limpiando.
keep taking me higher, and you can't deny. Por último, vamos a pasar el bloque pulidor, igual que hicimos con el pedicure, por todas las uñitas en la parte de encima. Después de pasar el bloque pulidor, vamos a aplicar aceite de cutícula en cada dedito. Vamos a repetir los mismos pasos en la otra mano. Do whatever you want. I'm just along for the tide. You're pushing me up, I can't get down. Playing my song is the only sound. Pushing me far, I'm in too deep. Playing my game, there's nowhere to leave. I'm elevated, love how you made me feel. I'm elevated, so dangerous it's Por último, vamos a aplicar el exfoliante. Vamos a hacer masaje. Vamos a jugar las manos. Ya tenemos lo que es la limpieza terminada, así nos queda la manito, las uñitas con la limpieza ya hecha. Vamos a hacer de maquillaje en esta ocasión un francés para que aprendan a hacer la línea blanca del borde.
Comenzamos igual que en los pies, aplicando la base. Ahora vamos a empezar aplicando el color de la base, que es un color clarito. Tengamos en cuenta que para que el francés dure y no se nos pele en el borde, vamos a poner en medio de las dos capas del color, vamos a poner la línea blanca. Entonces iniciamos con la primera capa de esmalte. Para la línea del francés vamos a utilizar el color blanco y con un pincel de brocha delgada. Y vamos a hacer la línea muy delgada, solo en el borde de la uña, siguiendo la forma de la uña. Retiramos el exceso, donde nos haya quedado untadito, y seguimos con los demás deditos. I need to see you be around. Feeling me, do, feeling me, baby, 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 feeling me, do, feeling me, baby. Feeling me down, feeling me, baby, feeling me down, feeling me, baby. I know you're feeling me, baby. Won't you give it up? And we both know this could be something. Entonces nos quedan todas así. Y ahora sí vamos a aplicar la segunda capa del esmalte clarito. Y por último
vamos a aplicar el brillo. Así queda nuestro manicure con maquillaje francés. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión. Vamos a continuar con la demostración de corte. Les voy a hacer una explicación muy breve y solo voy a incluir un corte. En próximas oportunidades trataré de brindarles más información en cuanto a cortes diferentes. Primero que todo les voy a enseñar las proyecciones o ángulos que se manejan. Tenemos el ángulo a 0 grados o el que se conoce como caída natural, que es cuando el cabello está peinado naturalmente en su caída. Tenemos el ángulo de 45 grados, el cual es una proyección teniendo en cuenta 45 grados del crecimiento del cabello, levantando un poco la fibra capilar. 90 grados perpendicular al nacimiento, ¿sí? Y el cabello proyectado, y 180 grados cuando lo proyectamos totalmente en contra de su crecimiento o de su grado cero o caída natural. ¿Sí? Estas proyecciones las manejamos para hacer cortes con movimiento, con capas y pues etc. Vamos a continuar con las divisiones. En el caso de nuestra clienta vamos a hacer un corte circular, un poco más corto en la parte de adelante. Debemos verificar que la clienta esté sentada derecha, totalmente derecha, sus pies rectos. La primera división va a ser de frente a nuca, ¿sí? Nos guiamos por la nariz, teniendo en cuenta el nacimiento de la nariz, nos guiamos para que esta línea nos quede totalmente recta. Y hacemos una división de oreja a oreja, guiándonos también con las orejas para que nos quede una línea recta y en la división que deseamos. Vamos a mostrarles bien las divisiones en la parte superior. Quiero hacer un recorderis de la forma de utilizar la herramienta. Recordemos que las tijeras se utilizan con el cuarto dedo dentro del orificio de la tijera, ¿sí? Y la peinilla
la utilizamos soltando las tijeras y después la vamos a colocar de esta manera en la mano izquierda para poder hacer el corte. Pedimos el favor de agachar la cabeza, ¿sí? En esta posición vamos a comenzar a hacer el corte. Si nuestra clienta tiene mucha densidad, mucho cabello, hacemos una división primero de esta manera para cortar la guía, ¿sí? Y después bajamos el resto del cabello y continuamos el corte de acuerdo a la guía. En este caso lo voy a hacer con todo el cabello porque en este caso la densidad es poca de la fibra capilar. Peinamos bien en su caída natural o grado 0 y vamos a comenzar a hacer el corte. Este primer corte verificamos que la fibra esté bien peinada en su caída natural, ¿sí? Verificamos la cantidad deseada del corte de acuerdo a lo ya charlado con nuestra clienta, recordando de que debemos cortar lo menos posible con el fin de subir el corte si es necesario, ¿sí? Y no que nos quede muy corto, ¿sí? Recordemos también que la posición de la muñeca debe ser recta siempre al coger las tijeras y hacer el corte. Comenzamos a hacer nuestra guía de corte. Recordemos que solo debemos cortar hasta la segunda falange o hasta esta parte de la mano para no incurrir en que nos cortemos esta parte de nosotros, ¿sí? Teniendo en cuenta nuestra guía original. Ya finalizando aquí, teniendo ya nuestra guía, este es el largo que vamos a mantener. Hacemos una división, terminamos la división que comenzamos desde la parte superior, la vamos a finalizar hasta la nuca, dividiendo el cabello totalmente por la mitad. I was blind, couldn't see what everyone could see. We were one, but you turned your heart away from me. Staying high, wishing I could find close the door. Soltamos nuestra división de adelante, la unificamos con la parte de atrás y volvemos a agachar la cabeza en su totalidad. Listo, ya tenemos la división bien hecha por toda la mitad de la cabeza. Insistimos en agachar lo más posible la cabeza de la clienta
y vamos a continuar con el corte en el lateral. Ya como tenemos nuestra guía, que fue la parte que cortamos atrás, miren, aquí la anotamos. Esa es nuestra guía de corte con la cual nos vamos a continuar nuestro corte en la parte de adelante. Como podemos darnos cuenta, pues aquí no hay que hacer corte en la parte de atrás, ya teniendo nuestra guía. Aquí es la parte que comenzamos a cortar, ahí la vamos notando. Recordemos que esta técnica es únicamente para hacer un corte en U o circular en la parte de atrás. Vamos inclinando los dedos, como pueden darse cuenta, para ir dándole un poco más de largo en la parte de adelante, ¿sí? No nos vaya a quedar muy corto. Recordemos siempre cortar lo menos posible para así no afectar el deseo del cliente. Como se pueden dar cuenta, seguimos buscando nuestra línea guía y seguimos cortando cuidadosamente. La parte de adelante la vamos a unificar con nuestro otro lado, de esta manera. Siempre recordando que tenemos que ir con nuestra línea guía. Terminado este lado, vamos a continuar con el lado del otro lado. Es exactamente la misma técnica, es exactamente lo mismo que realizamos en el lado anterior. Podemos verificar
parte de adelante que nuestro cabello de ambos lados tenga el mismo largo, llevándolo adelante y guiándonos con la nariz. Ese es nuestro corte. Vamos a verificarlo aquí peinando de nuevo el cabello en su caída natural. Nos podemos dar cuenta, el cabello queda en una forma circular en la parte de atrás. Así finalizamos esta demostración. Esperamos próximamente poderlos guiar en unos nuevos tutoriales.